Buenas tardes, mi nombre es Alexander Chavarro y a continuación voy a hacer mi exposición sobre gerencia de logística en la cadena de abastecimiento para la asignatura de gerencia de logística. Primero tenemos las estrategias de la cadena de abastecimiento. Estas se pueden dividir en dos: la estrategia orientada a la eficiencia y la estrategia de capacidad de respuesta. La estrategia orientada a la eficiencia es una estrategia básicamente de optimización de recursos. Como lo comentamos aquí, es hacer más con menos, se pudiera decir. Asimismo, se maneja mucho lo que es la reducción de costos y la optimización de los procesos como tal. Este tipo de estrategia implica un riesgo en la oportunidad de respuesta al cliente. ¿Por qué? Porque muchas veces de repente se puede caer en el error de no, en el ánimo de estar optimizando gastos y optimizando recursos, no contar con el suficiente inventario quizá para poder atender oportunamente el requerimiento de los clientes. Eh, Hay empresas que se dedican mucho a lo que es la administración de la logística por medio de las eficiencias, pero como comento ahorita, pues la idea sería poder equilibrar un poco la estrategia a utilizar para no afectar lo que sería el servicio al cliente al final de todo esto. Luego tenemos la estrategia de capacidad de respuesta. Esta se basa básicamente en la rápida respuesta a los requerimientos de los clientes. Se manejan normalmente inventarios para poder precisamente dar esta respuesta rápida a las necesidades de los clientes y normalmente requieren mayor inversión. Este tipo de estrategia es principalmente aplicado por empresas que desean que el cliente, cuando vaya a adquirir el bien o el producto que ellos están ofreciendo, no tengan que hacer una espera importante, sino que su necesidad sea atendida de inmediato. Normalmente esto aplica para tiendas o comercio en general. Si hacemos una comparación con una empresa o con un tipo de empresa similar para poder ver cómo funcionan estas dos estrategias, pudiéramos colocar, por ejemplo, el caso de una mueblería o una empresa que fabrique muebles. Tenemos en el caso de la estrategia orientada a la eficiencia, estas empresas de muebles donde, donde el cliente va a ellas, escoge de repente determinado modelo que le guste, personalizado. Normalmente se maneja, digamos, el requerimiento del cliente de manera personalizada y se le ofrece el producto terminado para determinado tiempo. Aquí, durante todo el proceso de producción de lo que el cliente va a recibir, pues se estaría trabajando también en todas las eficiencias que se mencionan para poder disminuir gastos y a la final entregar el producto que el cliente desea y por otro lado, pues cuidar los márgenes de la compañía. Si nos vamos a la estrategia de capacidad de respuesta, en el mismo rubro de mueblerías, tenemos, por ejemplo, las empresas que fabrican muebles modulares. Son básicamente modelos idénticos que son distribuidos en grandes tiendas por departamentos, donde el cliente se acerca, sencillamente escoge el modelo que más se ajuste a su necesidad, lo compra y se lo lleva de una vez para hacer la instalación en el sitio donde lo vaya a instalar. Aquí se cumple a cabalidad la rápida respuesta al requerimiento del cliente, básicamente basada en mantener un inventario de lo que se está ofreciendo. Y normalmente, como decía, este tipo de estrategia requiere mayor inversión, principalmente en inventarios, pero también en infraestructura, también en transporte. Es una estrategia que implica mucho mayor inversión. Como digo, desde mi punto de vista, lo ideal es poder manejar una estrategia mixta entre estas dos, donde podamos ser eficientes en nuestros procesos, trabajar permanentemente en la reducción de costos, pero al mismo tiempo garantizar un buen servicio a los clientes. Los macroprocesos de la cadena de abastecimiento según sus estrategias. Tenemos la administración de la relación con el proveedor. Esta básicamente está o toca lo que son las compras, el aprovisionamiento y las negociaciones con proveedores. Tenemos la administración de la cadena de suministro interna. Se refiere básicamente a la planeación de la demanda, planeación de suministros,
planeación de producción y el cumplimiento. Y por último, la administración de relación con el cliente. Esta toca lo que es el mercado, la fijación de precios, las ventas, el servicio al cliente y la administración de órdenes de pedido. Se pudiera decir que el mix de estos tres macro procesos es lo que definen los procesos que se llevan a cabo dentro de lo que es la cadena de abastecimiento, desde el mismo momento en que se adquieren los insumos o los suministros para poder producir un bien o un servicio y pasando por todo lo que es la planeación de la demanda, las estimaciones, los requerimientos de producción para asimismo generar los inventarios necesarios para cubrir las necesidades de los clientes y en una labor conjunta con otras áreas de la compañía eh, llega a tocar inclusive lo que es el mercado, la fijación de precios y por último en la cadena se pudiera decir lo que es el servicio al cliente. ¿Cuáles son las directrices que se manejan en la cadena de abastecimiento? Tenemos las directrices logísticas, que son básicamente instalaciones, inventario y transporte. Cuando hablamos de instalaciones, normalmente nos referimos a centros de distribución, a plantas de manufactura, a puntos de venta. La gerencia de logística junto con la gerencia o la dirección de la compañía tienen que tomar la mejor decisión en cuanto a la ubicación de estas instalaciones para que el proceso logístico como tal de la cadena de abastecimiento sea totalmente óptimo y sea práctico para lo que es el producto o el tipo de producto y el tipo de mercado que se está atacando. Asimismo, los inventarios tienen que tener niveles óptimos, no necesariamente de producto terminado. Muchas empresas de manufactura se encargan de almacenar en inventario subensambles, por ejemplo, para posteriormente realizar el ensamble del producto final de acuerdo a las necesidades de los clientes. Por último, transportes. Es muy importante en la parte de transporte, que es una de las que genera el porcentaje de participación más alto en los gastos logísticos. Es muy importante tomar decisiones asertivas en cuanto al tipo de transporte y el modelo de rutas que se manejarían dependiendo del tipo de producto a ofrecer, de la rapidez de respuesta que necesita el cliente y de las necesidades propias de la compañía. Luego tenemos las directrices interfuncionales, son básicamente información, aprovisionamiento y outsourcing y fijación de precios. Todas estas variables son mucho más analíticas que las anteriores. En el caso de la información, se refiere básicamente al manejo de indicadores totalmente medibles y en función de los cuales la gerencia y la dirección puedan tomar decisiones asertivas y oportunas. El aprovisionamiento y el outsourcing son muy importantes, como hemos venido diciendo. Hay empresas que deciden tercerizar determinados procesos de producción, por ejemplo, o incluso procesos de distribución, procesos de alistamiento de pedidos. Y esto es una decisión que normalmente la compañía toma luego de haber hecho un análisis en función a esa información que ha recibido para poder determinar si realmente a nivel de costos es más conveniente para la empresa manejarlo de esa manera o por caso contrario, pues tomar el control de la operación al 100%, pero todo dependerá de esos análisis previos. Y la fijación de precios, que lógicamente pues es parte importante, aunque esto es responsabilidad del área de mercadeo normalmente, pero es parte muy importante de todo lo que es la cadena para poder dar ese flujo que esperamos a los productos. Como conclusión final, lo que puedo decir es que realmente en la gerencia de logística es muy importante la información con la que trabajemos para poder tomar las decisiones que puedan generarnos el resultado esperado. Y como decíamos anteriormente, es vital, es muy importante el manejo de indicadores, el manejo de cifras reales, de cifras creíbles para poder en base a esta tomar estas decisiones. Decisiones como por ejemplo el sitio donde se van a ubicar centros de distribución, cuáles van a ser las modalidades de transporte que vamos a utilizar, qué tipo de inventario debemos manejar, si nos conviene más manejar inventario de producto terminado o inventario de subensambles para posteriormente tener el producto terminado. Finalmente, pues todo lo que tenga que ver con el flujo de los procesos dentro de la operación logística. Muchas gracias, me excedí un poquito del tiempo, pero el tema es bastante amplio y no pude evitarlo. Muchas gracias por su atención.